1:38. Carlos Enrique Leder Rivas es uno de los nombres más reconocidos, tristemente recordados por haber sido uno de los capos del cartel de Medellín. Carlos Leder, el mismo que hace algunos meses fue detenido regresando a Colombia, luego quedó en libertad. Allí vemos las imágenes de su detención en el aeropuerto El Dorado. Vino a presentar su libro en Sociedad en Colombia, pero también vino porque la justicia lo está requiriendo para que declare, y de hecho ya lo ha efectuado en varios procesos. La Fiscalía busca establecer el rompecabezas del narcoterrorismo, de la época en la que Pablo Escobar y el cartel de Medellín sometían a la sociedad colombiana. En las últimas semanas se ha conocido que en torno a la investigación por el atentado al avión de Avianca HK-1803 en 1989, la Fiscalía citó a Carlos Leder, al sicario Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, y a un exagente del FBI para escucharlos en torno a una teoría que habría sobre este episodio. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. La versión oficial que ha conocido el país por más de 36 años es que lo que pasó ese 27 de noviembre de 1989 fue que el cartel de Medellín puso una bomba en ese vuelo que cubría la ruta Bogotá-Cali. Sin embargo, han salido nuevos elementos que van en otra dirección. Una de esas personas es el abogado Federico Arellano. Federico Arellano es representante de víctimas, pero también está detrás de muchos procesos relacionados con el caso de Avianca. Su papá, un cantante lírico colombiano, Gerardo Arellano, iba en ese vuelo. La información que él ha podido recabar a lo largo de estos años es que de las 107 víctimas que iban en ese vuelo, 2 eran ciudadanos norteamericanos. Luego de Quintero va Marcela Concate. Es por esto que de los 107 ciudadanos, 2 eran estadounidenses, y llama la atención que el FBI envía una comisión especial a investigar este caso. Es allí cuando entra este segundo nombre, el agente del FBI Frederick Whitehurst. Whitehurst fue la persona que se encargó de hacer un informe pericial en donde se evidencia que se encontraron restos de ojiva en el fuselaje de este avión. Una vez se le lleva esa información a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, ella desestima esa prueba. Esto fue lo que nos dijo en entrevista con Blue Radio. A la señora Rice: mire, esto realmente fue lo que pasó, aquí está el dictamen pericial, esto fue lo que arrojó el ejercicio químico y físico de los laboratorios y la práctica de la prueba pericial nuestra, y ahí no había ningún explosivo, ahí no había dinamita, metralla, C4, explosivos plásticos, nada de aquello de lo que se ha hablado durante todos estos más de 3 décadas, sino que ahí lo que había eran componentes de la ojiva del misil. Eso fue lo que arrojó el dictamen pericial que en su momento se va a aportar como sustento a la declaración de Whitehurst, quien ha sido ya contemplada por la Fiscalía, y que hablaremos ahora en lo sucesivo de esa prueba testimonial. Entonces, cuando esto sucedió, la señora le dio una orden, digamos que una orden, por qué no decirlo abiertamente, ilegítima, y le dijo: no, usted tiene que decir que lo que pasó fue lo que ya se sabe, y por eso entonces tenían la necesidad de que esa prueba fuera en la dirección en que se trataba de una bomba, para poder vincular a Dandeny Muñoz Mosquera, para poderlo condenar y para que la justicia norteamericana pudiera sacar pecho y decir que había cumplido con los presupuestos, digamos, de aplicación de la ley en esta materia, además en un apoyo a una política contra el narcotráfico. Según la teoría de Whitehurst, se habría accionado un misil tierra-aire desde las instalaciones de Indumil en Soacha por parte de un joven que estaba cumpliendo un servicio militar. Este testimonio, Ricardo, lo va a tomar la Fiscalía. Él se encuentra viviendo en Carolina del Norte. Lo más seguro es que esta diligencia se haga de carácter virtual. Whitehurst es una persona muy importante en Estados Unidos porque ha motivado a un sinnúmero de reformas que ha tenido el FBI debido a diferentes ocultamientos de información. Pero otro testimonio que se va a tener en cuenta va a ser el de el narcotraficante Carlos Leder Rivas. Entonces, Leder es importante acá porque, si bien es cierto que Leder, como usted lo analizaba, lo precisaba, para la época de Marras estaba preso y estaba extraditado, pues por obvias razones y por sustracción de materia no tenía nada que ver con el caso de Avianca en el 89. Pero Leder conocía de los movimientos de su socio Pablo Escobar. Leder sabía cómo funcionaba su socio, era su socio, tenía que saberlo.
Leder sabía cuáles eran las movidas y cuál era el modus operandi y cuáles eran los iter criminis que ellos desarrollaban en la ejecución de sus delitos, de sus reatos. Y Leder ha sostenido que, y de verdad que atando cabos uno empieza a hilar delgado y va llegando a conclusiones. Esto sucedió así. Recuerden ustedes que Pablo Escobar era una persona que se preciaba y se vanagloriaba prácticamente se autoincriminaba y se adjudicaba los crímenes cada vez que esto sucedía. Así lo hizo con el sonado caso del DAS, con El Espectador, etcétera, etcétera. Y esto lo hacía no con nada y con un ánimo distinto que al de el sometimiento a partir del terror al Estado para lograr su fin político, que era la no extradición, o su fin jurídico mejor. Y en ese orden de ideas él se atribuía esos delitos, esos crímenes y esa mancha de sangre tan terrible e indeleble que hoy tenemos. En el caso Avianca no fue así. Escobar nunca se atribuyó el caso Avianca. La declaración de Carlos Leder Rivas se va a tomar el próximo 31 de julio y queda faltando otra, la de Dan Denis Muñoz, alias La Quica, que es la única persona condenada por este hecho de la tragedia del avión de Avianca. Él se encuentra cumpliendo más de 3 cadenas perpetuas en los Estados Unidos. La Fiscalía también le va a tomar su testimonio y lo que esperan las víctimas es que se tenga en cuenta esta nueva teoría del caso, porque hasta ahora solamente se ha manejado una verdad oficial, pero no hay elementos concluyentes que apunten a que efectivamente Pablo Escobar instaló una bomba en ese avión de Avianca. También estamos en la capacidad de informar que Carlos Leder Rivas ya también rindió otro testimonio a la Fiscalía General de la Nación por otro proceso. Hablamos del magnicidio de Rodrigo Lara. Fue una declaración de más de 4 horas en donde contó toda su relación con Pablo Escobar y la información que tuviera de ese atentado que sufrió el exministro de Justicia. Juan Esteban, gracias. Ampliación de esta noticia la encuentra usted ya en blurradio.com. Vamos a cambiar de tema con otra información en exclusiva. El presidente Gustavo Petro recientemente estuvo en Ecuador para la posesión del presidente de ese país, Daniel Noboa. Ustedes seguro recuerdan que durante 2 días no tuvo agenda pública y Blue Radio está en capacidad de informar hoy que durante esos días tuvo 2 viajes no informados a Manta y Esmeraldas. Esos viajes costaron más de 118 millones de pesos. Caterina Vila. El presidente Gustavo Petro viajó el 24 de mayo a Ecuador para la posesión del presidente Daniel Noboa. Llegó alrededor de las 11 de la mañana a Quito y asistió a la ceremonia y a un almuerzo de recepción para jefes de Estado. Se tenía previsto en la agenda del mandatario ese sábado una reunión bilateral con su homólogo ecuatoriano, pero nos dicen que por tiempos no se logró. Ese mismo día el presidente Gustavo Petro se fue al aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Quito. El domingo no tuvo agenda pública y el lunes sí, pero no se cumplió porque el mandatario regresó al país ese día en horas de la noche. Según información suministrada por Casa Militar que pudo obtener Blue Radio, el presidente Gustavo Petro estuvo en Manta, una ciudad costera ubicada en la provincia de Manabí, pero también habría aterrizado en Esmeraldas. Ninguno de los 2 viajes fueron informados. Las razones pues no se conocen porque fue agenda privada y la presidencia se abstuvo de revelar qué estaba haciendo el mandatario. Blue Radio conoció además que este viaje de 3 días, en los que 2 no se supo de las actividades del presidente, costó $24,040. Solo en lo que respecta a los gastos del presidente Gustavo Petro, cabe mencionar que al mandatario no se le reconocen viáticos al exterior y ese dinero lo solicita, lo recibe y lo administra el jefe de Casa Militar. $24,000 que equivalen al cambio de hoy a más de 98 millones de pesos, $6,440 en gastos de alojamiento, es decir, 26 millones de pesos, $5,750 en gastos de alimentación, lo que equivale a más de 23 millones de pesos y 11,850 en gastos de transporte, es decir, 48 millones de pesos. Ahora, la comitiva del mandatario también recibe viáticos. Fueron 6 personas. El jefe para la protección presidencial, que recibió $990, el jefe de la Casa Militar, que recibió el mismo monto, un asesor que recibió $607, el secretario de Comunicaciones, que recibió $787, la directora del DAPRE con $990, un periodista adicional que recibió $337 y un asesor que recibió $382. Fueron en total $5,000 en los viáticos de todos, para un total de 20,748,000 pesos por 2 días y medio. 118 millones de pesos valió este viaje del presidente Petro a Ecuador, del que no se conoce por ahora ningún resultado para el país. 1:47, mientras el gobierno espera que la Cámara de Representantes haga el trámite para que la Corte Constitucional decida de fondo si avala o no la reforma pensional.
En el Ejecutivo, en el gobierno, están pensando en que el nuevo subsidio a los adultos mayores no arrancaría inmediatamente con 3 millones de personas en esa franja de edad, como lo había prometido inicialmente el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino con menos. Marcela Peña, ¿cuántos serían exactamente en principio los beneficiarios? Pues Ricardo, empecemos contándole a la gente dónde está la bolita, y la bolita está en un tema de plata. El Pilar Solidario, que es como se llama ese subsidio de 230.000 pesos que se pagaría a los adultos mayores sin pensión, cuesta al año 8,5 billones de pesos según el DPS. En la justificación de un proyecto de resolución que está analizando la entidad, dice que los beneficiarios van a ser incluidos de manera gradual y progresiva. Eso en cristiano quiere decir que no van a comenzar a pagarle a todos al mismo tiempo, sino que va a hacer esto a través de una fila y eventualmente, es decir, más adelante llegaremos a estas 3 millones de personas. Va a haber un trámite. A estas personas se les va a requerir o se va a necesitar más bien para que puedan estar en el programa que tengan SISBEN 4, estén en mi registro rural o en los listados que tiene el Ministerio del Interior sobre la población indígena. Se va a pedir también que el Ministerio del Trabajo evalúe una lista que le entrega al DPS y autorice a quienes se les va a entregar este subsidio, y después de que esa lista está definida, ahí sí cada uno de los beneficiarios tiene que ir hasta el DPS a firmar un acta que lo vincula al programa. Las personas que reciban estos 230.000 pesos no van a seguir en Colombia Mayor, los van a sacar de ese programa porque no pueden recibir los dos beneficios de manera simultánea. El gobierno además dice que está trabajando en un sistema que permita la repartición, o más bien la dispersión de estos recursos a través del sistema bancario. Si usted sale en una de estas listas del DPS, no garantiza esto que necesariamente le vayan a empezar a pagar. Ahora, si usted no sale, dicen aquí que va a tener la posibilidad de ir hasta el DPS y postular su nombre, decir, mire, yo cumplo los requisitos, soy un adulto mayor sin pensión ni otros ingresos y quiero que el Estado me ampare con este subsidio, para que el DPS evalúe esto caso por caso. Blue, más que radio.